Pues el avance tecnológico tiene que ver también con, a eso me refiero, con un avance del conocimiento, más allá de la ciencia, ¿no? ¿Qué te cuesta organizar los centros que tienen y qué te cuesta comunicar a todo mundo que cuando existe ese problema, número uno, tienes que ir a tal lugar, número dos, y que haya el personal en ese momento para que te pueda en ese momento resolver el problema? Hace unos meses he vuelto del primer mundo, voy con cierta frecuencia y a cada 3 esquinas existe un lugar. Entonces tú puedes ir y puedes desfibrilarte tú. Incluso ahí está cómo tienes que hacer, número uno, aprieta el botón, número dos, no se quita. Y tienes tiempo en ese mismo momento cuando estás utilizando el aparato. En la central están sabiendo que alguien está utilizando el aparato, en los próximos 5 minutos está una ambulancia. ¿Es sueño o no es sueño? Pero para nosotros, ya que lejos estamos de esa realidad. Porque hoy en día cuando dices, tengo dolor abdominal, ya está 3 horas, no, vamos a ver, a las 10 de la noche lo operan. Algo que podían operarle 12 horas antes. No somos quienes vamos a juzgar, no vamos a saber si hay personal o no hay personal. Lo que estoy diciendo es que a quién corresponde la organización, a nosotros. Pero si te ponen ahí en las esferas de salud a tipos que nada saben de salud y sí saben de política, bueno, la política hay que respetarla. No hacen ni siquiera política, hacen otra cosa que trasciende y que ellos llaman política. Eso es. Y nosotros no decimos nada. Me están grabando, si me están grabando no vayan a publicar en algún lugar. Pero lo que estoy diciendo es cierto. Tenemos que desarrollar nosotros. Tener dominio de la ciencia, sí, pero también tenemos que preguntarnos por qué, a pesar de que tenemos el conocimiento, por qué con pocos recursos no conseguimos organizarnos. Y pregunten, llegando en casa, a ver si alguien en su casa sabe que si sus padres, sus abuelos van a infartar, si saben dónde van a ir. No saben. Porque no en todos los lugares te van a poder hacer la atención. Muy bien, hasta ahí nomás hablaré. Lo demás es más profundo, es más para especialidad. Otra patología, las malformaciones traqueoesofágicas. ¿Qué son las malformaciones traqueoesofágicas? Las malformaciones de la tráquea y las malformaciones del esófago. Es tan simple, ¿no? A veces yo pregunto en mis ocasiones y digo, a ver, con datos semiológicos, ¿qué conclusión? Y les invito y les digo, si el caballo blanco de Melgarejo es blanco, entonces con datos semiológicos, ¿qué conclusión? ¿Cierto? Y a veces piensan que me estoy burlando, y de verdad no estoy burlando, es que es así de simple, es así de simple. Con datos semiológicos solo puedes hacer una consideración semiológica, nada más. Nadie está burlándose. Y el ejemplo del caballo blanco de Melgarejo, porque es obvio que el caballo blanco de Melgarejo es blanco, ¿de qué color más va a ser? No hay ninguna prendida, es así de simple. Y la ciencia médica es así de simple, la más de las veces. Lo que pasa es que nos complicamos con las cosas demasiado exuberantes. De hernia diafragmática eso necesitamos saber, y de malformaciones traqueoesofágicas también, cosas muy puntuales que tenemos que saber para no equivocarnos en el diagnóstico, y no podemos equivocarnos. Entonces las malformaciones traqueoesofágicas son malformaciones de la tráquea y malformaciones del esófago. ¿Cuáles son? La estenosis congénita del esófago, los quistes esofágicos, la atresia del esófago, las membranas esofágicas, los divertículos esofágicos, el pulmón esofágico, la ausencia del desplazamiento y la duplicación del esófago, las hendiduras laringotraqueoesofágicas, la fístula traqueoesofágica, la estenosis traqueal congénita, la traqueomalacia, la agenesia traqueal, la traqueectasia, el traqueocele, los anillos traqueales completos, la ausencia de las deformidades de cartílagos traqueales. Yo tengo obligación, porque soy cirujano pediatra,
de más de 45 años de actividad y me considero bien preparado, bien actualizado, bien capacitado. Tengo que saber todo eso. Pero ustedes tienen que saber que estas patologías son esas las que componen. ¿Y qué tienen que saber? Lo que representa estas patologías. ¿Qué representa? La atresia del esófago. Por tanto, ¿qué es la atresia de esófago? Nada más la atresia de esófago es el ejemplo de las malformaciones traqueoesofágicas, y entendiendo eso entiendes al resto de las malformaciones. No te interesa qué será en detalle. Al saber que es un problema de esófago y al saber que la solución es quirúrgica, de igual manera tienes que dominar los fundamentos para hacer el diagnóstico en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque necesitas conocer. ¿Y para qué? Para que puedas transferir la adecuada ayuda. Entonces, nuevamente, siempre digo de que si no tienes los fundamentos, ¿qué puedes entender? Tienes que tener un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El conocimiento de la embriología. ¿Cierto? Si no conoces cómo se compone o cuáles son los brotes que componen para la función del piso torácico representado por el diafragma, no vas a entender. Entonces, mejor que vayas a revisar las 337 páginas de tu tratado básico de embriología y seguramente no te va a dar dificultad si sabes, por ejemplo, que inicialmente el tubo respiratorio y el tubo intestinal tienen un origen común. Si tienen un origen común, por eso es que las patologías son traqueales y son esofágicas. ¿No es así? ¿Cierto? Por eso entre tías, entre tíos, entre parientes tienen características bien comunes por lógica, ¿no? Aunque hay un sistema básico de identificación primaria que se traduce en el entendimiento. Entonces, cuando tú te preguntas por qué las malformaciones anorrectales tienen tanta implicación con la vía urinaria, porque el tubo intestinal y el tubo urinario tienen también un origen embriológico común. Entonces, tráquea y esófago tienen un mismo origen. Es un mismo tubo que se inicia en las primeras semanas del desarrollo embrionario y que poco a poco en las próximas semanas se va identificando en la parte anterior un tubo que se hace independiente, que es el tubo respiratorio, y un tubo posterior que se identifica como el tubo intestinal y que da origen al esófago y al resto de los componentes del sistema nervioso intestinal, y el otro anterior que da lugar a los componentes del sistema respiratorio. Si ocurre un defecto a ese nivel, entonces ahí que está el problema. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que normalmente en perfil aquí los tubos se están separando y se están identificando aquí en ventral, ¿cierto? Pero cuando estos no se identifican adecuadamente, entonces dan lugar a estas patologías. ¿Qué es la atresia de esófago? ¿Qué es atresia? ¿Cierto? Entonces, cuando es atresia de esófago es eso. Es una malformación que tiene una obstrucción congénita, es decir, el tubo esofágico está obstruido congénitamente. ¿Qué es fístula traqueoesofágica? Una comunicación entre el esófago y la tráquea. Tan sencillo es así, ¿sí? Tenemos que saber identificar los conceptos para traducirlos, ¿cierto? ¿Qué es la traqueomalacia? Es la flacidez, la debilidad de la pared traqueal. Entonces, no necesitas tú saber todo de traqueomalacia. Cuando un paciente tiene traqueomalacia, pues tiene este problema, tiene flacidez y tiene debilidad de la tráquea. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? No pueden respirar, se ahogan cuando respiran, ¿verdad? Por eso digo que es sencilla la ciencia médica, cuando comienzas a entender los conceptos tan fácilmente. ¿Y qué es la laringomalacia? Lo mismo, pero cuando ocurre a la laringe, ¿no? Entonces, si te preguntan en el examen cosas tan simples, por
favor, no te equivoques en contestar, ¿no? Porque son demasiado simples, pero son así de verdaderas. Tampoco se puede menospreciar. Entonces, ¿qué es la atresia de esófago? La atresia de esófago, entonces, nada más es una malformación congénita en la que el esófago no tiene una continuidad de su lumen. Esto es simplemente teoría. Casi todas estas malformaciones casi siempre tienen la misma incidencia. De 2500 a 4500. ¿Cierto? De cada 4500 o de cada 2500, uno tiene una atresia de esófago. Cuando yo me graduaba de cirujano pediatra, yo operé 63 atresias de esófago. ¿Y por qué me acuerdo? Porque te marca pues toda la resistencia de tu vida. Y sacas pecho porque mis compañeros no alcanzaban a ver. ¿Y cómo lo has hecho para encontrar 64? Es que yo me quedaba, yo estaba, no me importaba sábado, no me importaba domingo, no me importaba día, no me importaba... ¿Y por qué hacías eso? Cada quien sabe por qué. No quiero ponerme el ejemplo, solamente estoy queriendo un poco ejemplificar que cada quien tiene la posibilidad y la libertad de ser mejor. No tienes que compararte con nadie, tienes que tú ser mejor para ti. Estas patologías se asocian mucho con alteraciones vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueales, esofágicas, renales y de extremidades. Hay un término que se llama bacterial, no les voy a exigir que sepan eso, pero por cultura general, bacterial es un mnemotécnico en donde identifica las alteraciones vertebrales por la B, por las malformaciones anorrectales, la A bacterial, por las C cardíacas, etcétera, etcétera. Para que uno se acuerde qué patologías son más frecuentes cuando hay una atresia de esófago, porque al principio dijimos que el objetivo de encontrar métodos diagnósticos era para identificar las patologías, dije en algún momento, ¿no? Entonces nos interesa identificar estas patologías y si sabemos que hay esta implicación, pues tenemos que buscar estas anomalías acompañantes a cada una de estas patologías. Esquemáticamente esto es la atresia de esófago. Fíjense a ver aquí. En esta figura ustedes ven que aquí está el esófago, aquí está la tráquea. Y esta flechita indica que hay una comunicación del esófago con la tráquea. Entonces, en definitiva decimos que atresia es ausencia de desarrollo, fístula es comunicación anómala. Y la definición de atresia de esófago es una patología caracterizada por ausencia de un segmento del esófago, generalmente en su porción torácica. Esa es la definición de atresia de esófago. Esa es la definición académica. Si sabemos que la atresia de esófago es la interrupción de la luz del esófago que puede o no tener comunicación con la vía aérea, pues lo clasificaremos. Y hay una clasificación anatómica. Esta clasificación anatómica te dice que cuando el extremo superior es ciego del esófago y el extremo distal también es ciego y no hay ninguna comunicación, nominamos a esta atresia de esófago como atresia de esófago tipo 1. Entonces la atresia de esófago tipo 1 no es nada más que la atresia en donde los dos fondos de saco son ciegos. Punto. Es fácil de recordar. Atresia de esófago tipo 2. El extremo proximal del esófago tiene comunicación con la vía aérea y el extremo distal es ciego. Por tanto, esta patología se caracteriza porque el pacientito que nace, cuando se alimenta se ahoga.
Y listo, se puede morir. Entonces vean la importancia de tener que hacer un diagnóstico pronto. Generalmente debemos hacer el diagnóstico prenatal, de manera que en el mismo momento del nacimiento, pues prohibido alimentar a esa niña. Lo que tienes que hacer es colocar una sonda nasogástrica, lo que tienes que hacer es darle las condiciones adecuadas de todo lo que corresponde a la supervivencia, etcétera, 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 y cuidar que ningún alimento pase directamente, porque entonces existe una aspiración, y la broncoaspiración es grave, ¿no? En tanto el tipo 1 no existe ese peligro, pero igual tienes que tener cuidado, porque si no has atendido prenatalmente o no has hecho el seguimiento y de repente viene en el parto y de repente te encuentras con un producto que a los pocos minutos está salivando, pues el diagnóstico está hecho ahí. Hagas una sonda nasogástrica, no pasa ahí durante el esófago. Que tan sensible es el diagnóstico de precisión. Entonces aquí viene. ¿Y por qué no utilizamos en todos los recién nacidos una sonda nasogástrica? Existe una escuela que dice que cada niño que nace tiene que ser introducido una sonda nasogástrica. De manera que si la sonda nasogástrica no pasa, entonces una atresia del esófago, en los primeros minutos ya tomas adecuadas medidas y no permites que ese paciente se complique. Hay otra corriente que dice, ¿para qué vas a introducir 2.500 sondas para diagnosticar un caso? Bueno, cada quien tiene su razón. Si tienes la práctica de introducir sonda nasogástrica, introducir, pues. Claro, si no eres experto, no has practicado, no has colocado más de 10 sondas nasogástricas, no lo realices. Tienes que ser experto, tienes que practicar. Se hace el diagnóstico con una simple sonda. Tipo 3 es la suma del tipo. No es la suma del tipo. El tipo 3 es proximal ciego, distal, con comunicación a la vía aérea. ¿Qué pasa con esos pacientes? De repente se alimentan, lo vomitan, porque no pasa. Igual que en el tipo 1, se alimentas y lo vomitan. Pero el alimentarle y vomitarle ya es un riesgo de broncoaspiración, porque las uvas no tienen ese reflejo bien desarrollado. Pero vamos a apartar esa minucia. En estos pacientes, el contenido gástrico, ¿qué tiene el contenido gástrico? Ácido clorhídrico. ¿Qué más tiene? Muchas sustancias irritantes. Porque al paciente le has puesto en posición echada, o porque le has apretado el abdomen, o por cualquier razón, refluye hacia la vía gástrica. ¿Qué pasa? Inundas todo el árbol respiratorio. ¿Con qué? Con sustancias ácidas. Facilitas su éxito letal. Esta es la más frecuente. Más del 85% de los casos de atresia esofágica esta modalidad. La tipo 4 es aquella que es la suma de la 2 y de la 3. Tiene fístula proximal y tiene fístula distal. Por tanto, le alimentas por arriba, le broncoaspiras. No le alimentas, le aprietas la barriguita, le broncoaspiras. Y finalmente la tipo 5 es esta. Pero esta no es atresia, sí, pero como es una clasificación, entonces, ¿dónde vamos a colocar? Entonces se ha colocado por una convención universal de cirujanos pediatras que hemos tenido el año 74, se ha considerado que estas tienen que entrar dentro de la clasificación anatómica de atresia de esófago. No es una verdadera atresia, pero como existe una fístula, una comunicación con la vía aérea, entonces se la considera como una fístula solitaria. A veces es difícil hacer el diagnóstico, de repente la voy a vivir un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, y tiene neumonía de aspiración, y nadie se da cuenta. De repente alguien se imagina y dice, ¿no será que tiene una fístula? Le hacen una endoscópica y encuentran que hay una fístula. Esto tienen que ser doctores. Es simple.
cómo se hace el diagnóstico. Prenatal con ecografía. Postnatal con la clínica. Imposibilidad de alimentar, salivación excesiva en los primeros minutos. Con una radiografía se hace el diagnóstico. Se puede hacer una broncoscopía, se puede hacer una ecografía. Radiología simple, colocas una sonda opaca, sacas la radiografía y se detiene acá. ¿Quieres comprobar? Introduces material de contraste y aquí está el problema. Hoy en día no está permitido introducir sonda de contraste de ninguna naturaleza. Hace 40 años introducíamos barium, de repente en un accidente o de repente tiene fístula proximal, todos los pulmones. Le has facilitado su muerte. ¿Cómo va a sacar al barium de ahí? Después de unos años se pensó que podía ser con sustancias de contraste, como los que se utilizan en biourinaria. Se utilizaban sustancias de contraste, de repente se ha conseguido demostrar que muchos pacientes tenían complicaciones porque eran corrosivos esas sustancias para el árbol respiratorio. Con una placa simple, cuando no tienes una sonda, si hay una fístula distal, obviamente, o si hay una fístula distal, obviamente que al respirar el niño, ¿cierto? Por la tráquea, el aire que pasa por la tráquea pasa a la fístula y entonces el aire se disemina en el estómago. Entonces la atresia de esófago con fístula distal nos muestra una imagen como esta. Haciendo un poco de esfuerzo acá podemos ver, aquí podemos ver una sonda, ¿cierto? No es radiopaca, es una sonda simple, pero hace que, ¿consiguen ver? Has hecho el diagnóstico. Con una placa simple has hecho el diagnóstico. Otra placa, sonda nasogástrica, se detiene. No hay aire en el estómago, entonces esta es una tipo 1. No entra aire por ningún lado a la vía intestinal, no hay comunicación superior, no hay comunicación inferior, no pasa el aire. Tipo 1. La otra era tipo 3, la más frecuente. ¿Qué debes hacer? Estás en tu servicio, ¿qué debes hacer? Si tan simple es hacer el diagnóstico. Es claro que con estas referencias que estoy dando, cada quien tiene que un poco revisar estas patologías para tener más claro, ¿no? Pero básicamente es eso. No se necesita otra cosa para hacer el diagnóstico. Y han visto que ni necesitamos de tecnología. En primer nivel, en segundo nivel podemos hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando estamos en primer o en segundo nivel y tú estás ahí. Exploras el esófago, ¿cierto? Sonda nasogástrica, no pasa, hay atresia. ¿Por qué sospechas? Porque en los primeros minutos comienza a salivar. Si está comenzando a salivar, pasar en la sonda nasogástrica. Y luego dejar esa sonda ahí fija y introduce suero fisiológico y aspiras. Introduce suero fisiológico y aspiras para que las secreciones deglutidas no se acumulen y no sea un factor de que en forma anterogradar por un defecto cualquiera pueda aspirar anterogradar, aun cuando no es frecuente. Introduces una sonda nasogástrica. Si no tienes una nasogástrica, una melatonia, listo. Si no pasa más de 10-12 centímetros, entonces sospecha que hay un problema de atrás.
Si tienes posibilidad de sacar una radiografía, saca una radiografía. Si no tienes posibilidad de sacar radiografía, entonces prepárate para que puedas transferir el paciente, ¿cierto? Y no hay nada más. ¿Qué más se puede ver? Ya en centro hospitalario tienes que ocuparte de la fluidoterapia, tienes que ocuparte de preparar la cirugía y tienes que ocuparte de practicar la cirugía. Esto cuando no se tenía todavía la posibilidad de la toracoscópica. La toracoscópica en el mundo todo no hace más de hace 20 años. O sea que imagínense, yo hace 20 años recién comencé como todos a practicar la toracoscopía. O sea que estamos igualados con los que han aprendido en su momento y con los que no hemos aprendido en su momento, pero hemos aprendido al mismo momento que vosotros están aprendiendo en su momento. ¿Cierto? Hoy en día estos pacientes tienen un buen pronóstico. Más del 95-97% tienen que tener una sobrevivencia, salvo algunas dificultades tecnológicas. Otra patología, la obstrucción intestinal. Esto voy a ir muy rápido porque se asemeja con la obstrucción del esófago. ¿Qué es una atresia intestinal? Lo mismo, ¿no? Es una falta de continuidad del lumen. Hay una interrupción de la luz del intestino, exactamente como ocurre con el esófago. Eso es la atresia. ¿Y qué es la estenosis? El estrechamiento. ¿Cuáles son las etiologías de todas, incluyendo esófago, intestino delgado, hueso, etc.? Se atribuye que es un problema más circulatorio. Existen diversas teorías que no vamos a quedarnos mucho en eso. Lo que sí es que tenemos que pensar que la interrupción del aporte vascular del intestino durante la época de la organogénesis puede ocasionar como consecuencia a la falla de la circulación sectores estenóticos o atrésicos, ¿cierto? Y esa es la fisiopatología, no existe otra. Existen otras teorías, pero no vamos a ir tras de cada una de las teorías. La atresia intestinal es una causa muy frecuente de la obstrucción intestinal congénita. La signología clínica se refiere a lo demostrado por la radiología. La radiología te muestra muy claramente cómo es una obstrucción intestinal. Y durante la época prenatal puedes, igual que en las anteriores patologías, diagnosticar mediante la radiología. Una cosa es importante en relación a la producción de líquido amniótico. Normalmente el líquido amniótico deglutido por el nuevo se distribuye por la vía intestinal y luego se reabsorbe casi en su integridad por la placenta y regresa a la mamá. Entonces la mamá es la que se ocupa de cada niño a nacer y garantiza su sobrevivencia porque respira por él, se alimenta por él, es decir, la dependencia es absoluta. Entonces normalmente eso es lo que ocurre y alguna porción de esta dilución de este líquido amniótico se elimina en alguna proporción por vía rectal y por vía urinaria. ¿Qué ocurre cuando existe una obstrucción alta, como en este caso? Si la obstrucción es alta, por decir una atresia de esófago, entonces la dilución es restringida. Por tanto, no pasa a vía intestinal distal y no hay posibilidad de la reabsorción, no hay posibilidad de que la mamá a través de la placenta elimine todo ese proceso fisiológico. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez más aumenta el líquido amniótico. Eso es el polidramnios.
cuando la obstrucción, como en este caso, es distal, hay también polidramios, pero es menos invasivo, porque se entiende que parte del líquido se elimina por la placenta, parte, no todo, porque a distal la obstrucción no permite que la reabsorción sea completa. Entonces hay polidramios, pero un polidramio parcial, muy tenue. Pero el polidramio se hace incluso hipertónico en los casos de la obstrucción completa y proximal. Puede haber la atresia duodenal, que se refiere a la atresia del duodeno, y la atresia del duodeno, en su clasificación, esto es importante, puede ser de tipo A, de tipo B, de tipo C y de tipo D, y así va a ser para todos los segmentos intestinales. Pues la tipo A. La tipo A es aquella que en verdad no existe una obstrucción externa, es una oclusión a consecuencia de la formación de un diafragma. La tipo B es que hay una obstrucción, pero a consecuencia de que no ha habido desarrollo. La porción proximal, como en el esófago, es ciega, y la porción distal también, pero están unidos por un cordón fibroso. La del tipo C es, como en el esófago, igual, es porción proximal ciega, porción distal ciega. Y la tipo D es cuando la obstrucción es a consecuencia de una compresión extrínseca. El páncreas es el responsable. El páncreas anular, sí, así se llama esta patología, cuando envuelve al duodeno y le obstruye completamente. ¿Cuáles son las manifestaciones? Igual, vómitos, distensión abdominal, la triada clásica: vómitos, distensión abdominal y falta de eliminación de heces o de gases. Nuevamente es la radiología. ¿Qué buscamos en la radiología? Sí, cuando existe un problema a nivel del duodeno, nos dibuja una cámara gástrica y una cámara duodenal. Ahí fija que es un problema a nivel del duodeno. Con fines experimentales, esto podemos hacer con la inclusión de bario. Está prohibido, pero es solamente para mostrarles que así es. Esta es la imagen gástrica, esta es la imagen duodenal, que se muestra en una radiografía simple como una zona, ¿cierto?, transparente, ¿no? El aire es transparente. ¿Qué se debe hacer? Descomprimir y luego preparar para la cirugía. La cirugía, exactamente como en las otras patologías, tiene su procedimiento. Finalmente, las atresias de los otros segmentos, delgado, yeyuno, ilio. No voy a hablar de todo eso porque es de la misma manera como se desarrollan las otras patologías, pero en el diagnóstico, por imagenología, radiografía simple, en vez de ver solamente dos cámaras, la cámara gástrica y duodenal, en el caso de atresia de duodeno, vemos también una tercera cámara, que es la cámara yeyunal, una cuarta cámara cuando es en el ilion, y cuanto más distales, entonces es más los niveles líquidos. Acá es de duodeno, acá es de yeyuno, acá es de ilion, acá es de ilion distal, y se puede complementar con un enema opaco. Cuando hace un enema opaco, entonces el enema se detiene en el punto en donde hay la obstrucción. Aquí es a nivel ilioseco-cólico, significa que la obstrucción es a nivel de ilion distal. ¿Cierto? Bueno, ¿qué más puedo hablar? Hay cosas para hablar, pero habría que hablar de defectos de la pared. Los voy a nominar simplemente, pero tengan tranquilidad porque no les estoy preguntando nada de eso, así que quédense tranquilos. El tratamiento, entonces, quirúrgico a cielo abierto en este caso. Esta es una atresia a nivel de yeyuno, segmento proximal, segmento distal. No voy a hablar de la técnica. En el colon, de la misma manera que en el resto del intestino. Y voy
voy a simplemente decir que la gastrosquisis no es nada más que las vísceras evisceradas, valga la redundancia, por un defecto de la pared abdominal. A diferencia de la onfalocele, que es la salida de las vísceras, pero contenidas en una cubierta cerosa que pasa por el cordón umbilical. Sale por el anillo umbilical, es la diferencia. Una es el enfalocele, es un defecto por organización de órganos a través del anillo umbilical, y la gastrosquisis es el defecto a través de la pared abdominal por fuera del anillo umbilical. Entonces, hoy en día la cirugía o la tecnología ha conseguido el dominio absoluto en este momento para las patologías abdominales a través de la laparoscópica, y para las patologías torácicas, la toracoscopía. ¿Qué patologías se pueden resolver con la laparoscopía? Podemos hacer laparoscopía diagnóstica, podemos resolver la hernia diafragmática, la ventilación diafragmática, el reflujo gastroesofágico, la estenosis hipertrófica de píloro, la instalación de una gastrostomía, la atresia duodenal, la malrotación intestinal, la resección intestinal, la atresia biliar, el quiste de Coledo, la colecistectomía, la biopsia hepática, tumores abdominales y retroperitoneales, quistes de Uraco, nefrectomía, instalación de catéter para diálisis peritoneal, quiste ovárico y patología anexiana, hernia inguinal, enfermedad de Gistro, malformaciones rectales. En otras palabras, ya no hay necesidad de abrir el abdomen. Todo podemos resolver por vía laparoscópica. ¿Qué patologías resolvemos hoy en día con la toracoscópica? La atresia de esófago, la fístula traqueoesofágica, el quiste y la duplicación esofágica, el quiste broncogénico, la toracoscopía diagnóstica, el secuestro pulmonar, la lobectomía, la biopsia pulmonar, la ortopexia, la resección de masas mediastínicas. Y eso es todo, doctores. Eso es urgencias quirúrgicas.